Saludos, hoy vamos a estar hablando de la misericordia. ¿Qué es misericordia? La misericordia es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Es lo que hace que nosotros podamos sentir misericordia, sufrir o nos duela cuando vemos la necesidad ajena. Es una de las cosas que el Señor Jesucristo tocó para que nosotros comprendiésemos. Cuando somos movidos a misericordia, entonces podemos hacer obras o actos donde se demuestra el mandamiento que es ama a tu prójimo como a ti mismo. El libro de los Salmos, en el Salmo 41, verso 1, dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Esa es una bienaventuranza para aquellas personas que piensan y que tienen misericordia. En un momento el pueblo de Israel no fue sincero con Dios y se desvió de la verdad. Y hubo un reclamo de Dios en el libro de Oseas, capítulo 6, verso 6. Dios le dice por el profeta Oseas al pueblo de Israel, le dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. O sea que Dios prefería la misericordia que los sacrificios, que los holocaustos que el pueblo de Israel hacía en ese entonces, porque quería la sinceridad de su pueblo. Querían que se tratara bien los unos a los otros. Dios es grande en misericordia. El mismo rey David decía en el libro de los Salmos, en el Salmo 103, 8, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. O sea que Dios es piadoso, misericordioso, se acuerda del pobre, se acuerda del menesteroso, se acuerda de la persona que tiene necesidad y socorre a la persona que tiene la necesidad, porque Dios es bueno. En un momento Jesús les reclama a los fariseos, porque los fariseos conocían la escritura, los mandamientos, conocían la ley y eran muy legalistas en lo que era el trato de las personas con la ley. Entonces, en vez de obedientes a la ley, parecían jueces más bien, lo que eran los fariseos y los saduceos. Entonces juzgaban a los demás por las obras que hacían y ellos no veían en ellos mismos que ellos también tenían que cumplir la ley. Entonces dejaron de cumplir la ley, pero querían imponerle a los demás que cumplieran la ley. Ese fariseísmo, Jesucristo muchas veces les reclamó. Por ejemplo, les decía en el libro de Mateo, en el capítulo 9, verso 13, le dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. En ese momento los fariseos le reclamaban a Jesús y criticaban a Jesús públicamente porque Jesús se juntaba con borrachos, prostitutas, con cobradores de impuestos, con personas que para ellos no estaban en condiciones de compartir con una persona que venía de Dios o que era santo. Pero Jesús le decía claramente a ellos que era el traidor de la gracia, era el que venía a traer el nuevo pacto, el que venía a enseñar lo que era el amor, la piedad, la misericordia, el perdón. Entonces le decía, dice el libro de Mateo, que le decía: y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él le dijo: yo no he venido a los que están sanos, sino a los que están enfermos, que necesitan. Los fariseos no podían entender lo que era la misericordia, porque la ley no tiene misericordia, la ley no tiene piedad, la ley es ley, la ley se cumple de una forma, o si no se cumple hay condenación, hay una condenación tremenda. En otro momento los discípulos, en un sábado, en el Sabbat, iban caminando y le dio hambre y empezaron a comer, a arrancar espigas y a comer de las espigas en el campo. Y los fariseos, viendo esto, los escribas le decían a Jesús: pero ¿por qué ellos hacen esto? Si no le es lícito en este día sábado, en el cual todos tenemos que guardar el sábado, tenemos que estar tranquilos, no hacer las cosas, sino ir a entregárselo a Dios, le decían los fariseos y los saduceos. Pero Cristo le decía: yo soy el Señor del sábado. Y les volvió a repetir esa frase. Ahí lo tenemos en el libro
de Mateo capítulo 12, verso 7, cuando dice: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Cuando una persona condena a alguien, prácticamente no está teniendo la misericordia. El Señor no envió a su discípulo a juzgar al mundo, ni a condenar al mundo, sino a darle una buena noticia de que había esperanza donde antes nunca la habían tenido, de que había oportunidad donde antes no la habían tenido. ¿Y cuál era esta oportunidad? De que a pesar de todas las cosas que se pasaran o se vivieran en el plano terrenal, en este mundo, tendríamos esperanza de salvación y de vida eterna a través de Jesucristo. Los fariseos no comprendían estas cosas y decían: pero ¿cómo Él puede tener esta misericordia que habla con prostitutas, con borrachos, con pecadores, con personas que no consideramos, decían los fariseos, de que Dios se va a agradar de ellos o que en algún momento puedan acercarse a Dios? Pero claramente el libro de Romanos nos dice, en el capítulo 9, versos 15 y 16, que Dios le habla a Moisés y le dice: pues a Moisés dice la Escritura en el verso 15: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios es grande en misericordia y tardo para la ira, dice en el libro de los Salmos. Ahí en el Salmo 103, verso 8 dice: misericordia y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Por eso es necesario tener misericordia, es necesario tener la piedad que tuvo nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Ayer estaba en una vigilia, estaba predicando de este tema y recordaba cuando el Señor caminó con multitudes y los vio en un momento necesitados de alimento, venían de 3 días de vigilia, y los vio y dijo: pero esta gente anda como ovejas sin pastor. Y decidió en su corazón, por la piedad que sintió en el momento, de alimentar a todas estas personas, en la cual Dios se glorificó y hubo una multiplicación de los alimentos y comieron 15,000 hombres, más mujeres y niños. Entonces es importante entender que la misericordia está por encima muchas veces de lo que ven nuestros ojos. La misericordia es la que hace que alcancemos verdaderamente esa misericordia de Dios. El libro de Mateo capítulo 5, verso 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La Biblia enseña que lo que nosotros damos recibimos, que lo que sembramos cosechamos. Y entonces el libro de Mateo nos ilustra en el capítulo 5, verso 7 de que aquella persona que quiera alcanzar la misericordia de Dios tiene que ser misericordioso. Muchas veces decimos: no necesito nada, pero cuando llega una enfermedad o llega un proceso fuerte a la vida de nosotros, de algún familiar, en ese momento empezamos a rogarle a Dios, empezamos a pedirle a Dios, y en ese momento necesitamos de la misericordia de Dios. Pero también tenemos que tomar en cuenta esto: si no hemos sido misericordiosos, ¿qué misericordia podemos estar pidiéndole a Dios? Por eso es que es importante la misericordia, el perdón, es importante el amor demostrado sinceramente. La rebeldía no es amor, el odio no agrada a Dios. Y una persona con odio, con rencores, con rabia, con iras, con contiendas hacia los demás, con malas intenciones, no agrada a Dios. Es necesario acercarse a Dios con misericordia, con piedad, con amor al prójimo. La Biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios los bendiga en esta tarde hermosa, Dios los guarde, y espero que todos aprendamos de esta enseñanza y tengamos un poco más de misericordia para la gloria de Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reciban las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.